El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico en los Estados Unidos, ha sido liberado en este país tras el indulto otorgado por Donald Trump. Dice el presidente de los Estados Unidos que la condena del exmandatario de Honduras fue un montaje del gobierno de Joe Biden. Vamos a abrir el debate en ángulo sobre si este indulto a una persona condenada por narcotráfico contradice o no la línea dura que la administración Trump defiende para justificar operaciones en contra de embarcaciones sospechosas del narcotráfico en el Caribe. ¿Esto es una incoherencia política, como lo han calificado algunos, o una rectificación con Juan Orlando Hernández necesaria? Enseguida el análisis y también reacciones de la esposa del expresidente Juan Orlando Hernández. It's so clear how you want to keep drugs out of the U.S. Right. Can you explain more about why you would pardon a notorious drug trafficker? Well, I don't know who you're talking about. Which? Juan Orlando Hernandez. Well, I was told, I was asked by Honduras, many of the people of Honduras, they said it was a Biden setup. I don't mean Biden, look, Biden didn't know he was alive, but it was the people that surround the Resolute desk, surround Biden when he was there, which was about very little time. And the people of Honduras really thought he was set up and it was a terrible thing. He was the president of the country, and they basically said he was a drug dealer because he was the president of the country. And they said it was a Biden administration setup. And I looked at the facts and I agreed with them. What evidence do you share that he was set up, that he wasn't? Well, you take a look. I mean, you could say that you take any country you want. If somebody sells drugs in that country, that doesn't mean you arrest the president and put him in jail for the rest of his life. President, can I just clarify? That includes this country, okay? To be honest, I mean, if somebody does something wrong, you put the president of the country in jail. They said it was a Biden setup. It was a Biden administration setup. And you have a big race going on this week, next week. I think it's going to be a very important race. It'll be interesting to see Honduras. La Casa Blanca asegura que el caso no fue más que un exceso de procesamiento heredado de la era Biden, pero sus detractores están cuestionando el hecho de que Trump haya indultado al expresidente acusado de traficar cerca de 500 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Sorprende además de parte de quienes se oponen a esta medida que no se haya tomado en cuenta que en las últimas semanas Washington ha enviado a parte de su armada hacia las costas del Caribe para frenar el tráfico de drogas hacia su territorio. Algunas preguntas que vamos a plantear inmediatamente en ángulo. Y en esta primera parte quiero dar la bienvenida, saludar en Honduras a Ana García de Hernández, ex primera dama de Honduras, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández. Gracias por estar con nosotros, señora García. Un gusto tenerla aquí en el canal internacional NTN 24. Bienvenida. Muchas gracias allá en Colombia. A usted, Ruth, gracias por este espacio que me están dando para poder hablar sobre el caso de mi esposo. Es muy importante poder hablar la verdad de lo que pasó. Usted lo mencionaba en la introducción, cómo esto puede verse de dos perspectivas, pero yo le voy a hablar desde la real. Este es un caso donde hubo una manipulación política, donde hubo un juicio por lawfare, una cacería de brujas, como ha dicho el presidente Trump en otros casos. Y obviamente él, que ha pasado por estos procesos, buscó hacer justicia a lo que estaba ocurriendo desafortunadamente a mi esposo, un hombre inocente que no ha hecho, yo creo que no hay un presidente en la historia de Honduras que haya hecho más por el combate al crimen organizado de lo que hizo mi esposo. Se arriesgó él, su vida, aprobó leyes, dirigieron operaciones estratégicas en conjunto con países de la región, incluido Colombia, México, Estados Unidos. Trabajó de la mano con todas las instituciones y agencias del gobierno de los Estados Unidos. Pero luego vino una persecución política de parte de la izquierda radical. García. Gracias por estar nuevamente, le digo gracias por estar con nosotros aquí en este espacio. Vamos a dialogar sobre esos puntos que usted dice, su versión, quizás la más humana, la más sentida, la persona más cercana en el ambiente familiar de Juan Orlando Hernández. Ya su esposo salió de prisión. Ha hablado con su esposo, ¿qué es lo primero que le ha dicho en este contacto que ha tenido?
Sí, en efecto, el día de ayer, en horas de la noche, él salió ya de la prisión. Él está en un lugar seguro por razones de su cargo, de quién es él, un expresidente que tomó decisiones tan relevantes contra la criminalidad organizada y por lo tanto, con todas las medidas de seguridad, él ya se encuentra en libertad. Hablamos esta madrugada y pudimos vernos después de casi 4 años de no habernos visto personalmente, ni siquiera en una llamada telefónica. Él se encuentra bien, muy animado, feliz, y lo primero que hicimos como familia fue darle gracias a Dios por esta oportunidad, por este milagro que es este indulto que ha otorgado el presidente Trump. Y luego, por supuesto, agradecer, y aprovecho este medio, al presidente Donald Trump por ese gesto de solidaridad, de justicia que ha tenido en dar este indulto a favor de mi esposo, injustamente condenado, injustamente perseguido por la izquierda radical, por el Deep State en Estados Unidos, en una cacería de brujas que hoy ha quedado a la luz y ha sido ya revelada, como lo dijo el presidente Trump. Ahora, ha dejado la prisión su esposo, usted dice, lo he podido ver después de 4 años, y resalta estas palabras para Donald Trump. ¿Qué mensaje le daría, además, o qué agregaría después de escuchar estas declaraciones que para algunos fueron sorpresivas de la semana pasada del presidente Donald Trump con respecto al caso de su esposo? No se lo había escuchado el presidente Trump mencionar antes algo sobre el expresidente Juan Orlando Hernández, que cumplía prisión en los Estados Unidos. ¿Qué más le agregaría a usted, a más de esta gratitud que está manifestando con el presidente Donald Trump? Bueno, el presidente Donald Trump ha puesto su mirada en Honduras. Honduras está atravesando un momento muy importante de transición democrática. Recuerde usted que justo el domingo tuvimos elecciones y el presidente Trump mandó un mensaje muy importante. No queremos en Honduras, y esto lo digo como hondureña, que continuara en un régimen aliado de la narcodictadura de Nicolás Maduro allá en Venezuela. El pueblo se expresó en las urnas y tuvimos un resultado muy importante donde el gobierno socialista prácticamente ha sido derrotado y el nuevo gobierno que va a empezar a partir del mes de enero será del Partido Nacional de Honduras. El respaldo que dio el presidente Trump, el indulto que otorgó a mi esposo, que ha sido un aliado, que estuvo junto con él cuando ambos fueron presidentes en el primer periodo del presidente Trump, con quien trabajó de la mano en temas como lucha contra el narcotráfico, en los temas de migración, incluso en los temas de pandemia y muchos otros más. Por eso el presidente Trump lo dijo, cuando habló de ese indulto, que se trataba de un perdón completo y absoluto para alguien que, según lo había conversado con muchos amigos, estaba siendo tratado de una manera injusta. Y luego lo agregó en sus palabras, se trató de una manipulación del Estado. Él habló de la gente que rodeaba al presidente Biden. Y ciertamente así fue. Hubo un proceso de lawfare, una negociación política entre la izquierda radical de Honduras con el gobierno de Biden en aquel momento para sacar a mi esposo. Y lo vuelvo a repetir, mi esposo es un hombre que dio todo por luchar contra la criminalidad organizada. No hay otro presidente que lo haya hecho como lo hizo Juan Orlando. Aprobó leyes, dirigió operaciones, conversó y trabajó de la mano con las agencias del gobierno de Estados Unidos, de Colombia. Es decir, un récord de trabajo que muy pocos presidentes de la región lo tienen y de Honduras. Entonces era algo sumamente injusto y eso fue lo que vio el presidente. No había coherencia entre estas acusaciones y el desempeño de mi esposo. Hubo un juicio manipulado, altamente manipulado, donde lo que se buscaba era un trofeo de parte de la izquierda radical y ha sido realmente una situación muy terrible. Hay pruebas, hay evidencias exculpatorias que nunca llegaron a conocimiento del juez porque no lo permitió el mismo juez. Fue un juicio manipulado, había un deseo de destruir a un enemigo político de esa izquierda radical y mi esposo hoy ha demostrado y continuará demostrando su inocencia. Quiero solo compartirle, porque me lo acaban de compartir hace un Señora momento García. y luego se lo compartiré a su productor. Sí, dígame. Un artículo que acaba de salir donde está precisamente la carta que mi esposo dirigió al presidente Donald Trump cuando hizo esta petición del indulto, porque ahí hay muchos más elementos que son importantes de resaltar. Algunos de ellos fueron dichos ayer por la secretaria de prensa de la Casa Blanca en su conferencia del día de ayer lunes.
Señora García, vamos a hablar un poco de estas pruebas que usted dice, de estas evidencias. A pocos días de tomar posesión el presidente Trump, justamente creó el departamento que se iba a encargar de revisar los casos en donde hubiera instrumentalización de la justicia. Este es el caso de su esposo, ¿usted cree? La defensa de Juan Orlando Hernández, usted ha dicho que se ha orquestado, lo han reiterado, un complot en contra de su marido. Se ha señalado incluso que funcionarios del gobierno en su momento de Joe Biden estuvieron involucrados. ¿Qué tipo de prueba tienen ustedes para afirmar aquello? Mire, el juicio contra Juan Orlando fue un juicio manipulado. A Juan Orlando no lo condenaron porque hubieran pruebas en su contra, es simplemente porque no permitieron que entrara toda la información exculpatoria que había. Todo lo buscó la Fiscalía poner como una información clasificada que no pudo ser conocida por los jurados. No tuvieron ningún contexto de todo lo que mi esposo había trabajado, de todos los cables, de todas las declaraciones, de todos los informes que habían. ¿Por qué? Porque lo pusieron bajo el concepto de secretividad. Luego, otro tema que fue muy importante es que mi esposo, a 3 semanas de comenzar el juicio, pidió públicamente ante el juez un cambio de abogado. El juez no permitió el cambio de abogado, sí nombró a un abogado de parte del Estado, y el abogado Renato Estabil, que desde entonces ha sido nuestro abogado, le pidió reiteradamente la oportunidad de más tiempo para preparar el juicio. El abogado Estabil solo tuvo 3 semanas para prepararse ante un juicio que tenía una información voluminosa con todo lo que aportaba de los delitos que habían cometido los otros acusados en ese juicio. Entonces, no se le dio la oportunidad al momento del juicio, no se permitió que llegaran testigos, el juez no permitió expertos y testigos. Hubieron mentiras, testimonio falso de parte de una agente de la DEA. En un juicio anterior había dicho la DEA y reconocido en su testimonio que la droga por Honduras había disminuido en un 80% el tránsito durante el gobierno de mi esposo. Y en el juicio contra mi esposo pusieron a una persona que no tenía ni la experiencia ni el conocimiento y que llegó a decir absolutamente lo contrario, sin tomar en cuenta todos los informes que eran parte de la voluminosa información que había. Los fiscales mintieron cuando hicieron firmar una estipulación engañosa al abogado Estabil, cuando le dijeron que mi esposo había llegado directamente a Estados Unidos a través de Nueva York, cuando en realidad lo llevaron en primer lugar a la Florida, y todo eso cambiaba las condiciones del juicio. Entonces, hay muchos elementos. Yo he estudiado este caso, lo conozco más que muchas personas probablemente, y puedo decirle a ciencia cierta, no hubo una prueba, no hubo un audio, no hubo un documento, no hubo un video, no hubo absolutamente ninguna evidencia en contra de mi esposo. Todo se trató simplemente de la declaración de testigos, narcotraficantes, asesinos que tenían acuerdos con la DEA y con la Fiscalía del Distrito Sur, que fue la misma que acusó precisamente al presidente Trump, y que lo que buscaban era un trofeo, un juicio que no era de justicia verdadera, sino que de justicia política, destruir a un adversario. Señora García, hablando de estas pruebas, de estas cooperaciones, su esposo, Juan Orlando Hernández, ¿está cooperando con Estados Unidos en casos que tienen que ver con narcotráfico? No es esa la situación. Mi esposo ha recibido un perdón completo y absoluto, tal y como lo dijo el presidente Donald Trump, precisamente porque el presidente, al revisar la documentación y después de ver sus declaraciones, estoy asumiendo lo que dijo en sus declaraciones, entendió que esto se trataba de un juicio, de un proceso político, no de justicia, sino que lo que buscaban era enjuiciar a un oponente político. Y por lo tanto, usted muy bien lo señaló, cuando él tomó posesión, una de sus promesas de campaña fue que no iba a permitir que el Estado volviera a ser utilizado con fines políticos, de persecución política a la justicia. Entonces, a raíz de eso y viendo toda la información, conociéndolos, estudiaron el caso, por supuesto, entendieron que lo que nosotros habíamos venido diciendo desde hace mucho tiempo era la verdad, fue un juicio político basado en una negociación política, y al final pues la verdad ha quedado al descubierto. Mi esposo está en libertad, un hombre inocente, un hombre íntegro que ha luchado contra la criminalidad organizada y que no hacía sentido ninguna de las acusaciones que le presentaron.
Señora García, y le hago esta pregunta porque el indulto y la liberación de su esposo ocurre en medio del despliegue estadounidense en el Mar Caribe, en el Océano Pacífico. También una operación que Washington asegura que tiene como objetivo principal frenar el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, como usted lo sabrá. Hay quienes están estableciendo coincidencias con este indulto, asegurando que su esposo, quizás Juan Orlando Hernández, podría tener alguna información útil para Estados Unidos sobre Nicolás Maduro, quien es considerado por Estados Unidos como el jefe del cártel de los Soles. ¿Esto es así o no? No, no tiene nada que ver esto, como lo reiteré antes, la solicitud que se había hecho de manera previa por parte de mi esposo, y por eso le mencionaba la carta que fue enviada, ayudó a que fuera revisado el caso por la oficina del zar del perdón, y además, como el mismo presidente Trump lo dijo, hubieron otros amigos que hablaron a favor de Juan Orlando, que conocían la labor de Juan Orlando, que conocían a Juan Orlando y sabían de la injusticia. Mi esposo estuvo 4 años prácticamente en una prisión, en situaciones sumamente difíciles, todo por una negociación política que fue, ¿sabe qué?, hecha por el gobierno actual, del partido actual de Libre, de la presidenta Xiomara Castro, que es aliada del régimen de Nicolás Maduro, y uno de sus miembros de su partido lo dijo en un programa de televisión de manera pública, reconoció una negociación que se dio en el 2021 con la candidata en aquel entonces, Xiomara Castro, y el gobierno en aquel momento del expresidente Biden para sacar a mi esposo del país. No hay ninguna relación, no hay ninguna colaboración, eso es absolutamente falso. Mi esposo hoy está libre porque él es inocente, porque su juicio no fue un juicio político, sino que una cacería de brujas, y hoy eso ha sido reconocido al más alto nivel en Estados Unidos y se le ha otorgado este perdón completo y absoluto, como dijo el presidente Trump. Y también, señora García, coincide con la presión de Donald Trump a favor del candidato Nasri Asfura en estas elecciones que usted ya la citó hace un momento, elecciones que se dieron en Honduras celebradas el domingo anterior y cuyo escrutinio continúa todavía. ¿Hay alguna relación también el pronunciamiento de Donald Trump con este apoyo que dio al candidato, que es el sucesor de su esposo, sucesor político, y el indulto que se ha dado? Hay quienes también establecen coincidencias con lo que se está dando ahora, esta lucha que tiene el presidente Trump en contra del narcotráfico en el Mar Caribe. ¿Hay alguna coincidencia? Pues sucede, este perdón sucede en el marco, no puedo negarlo, importante y positivo a favor del Partido Nacional, un partido que fue perseguido, que fue señalado de narcotráfico, que fue acusado muchas veces sin ninguna evidencia, sin ninguna prueba. Cuando lo que existe en el país, y todo Honduras lo conoce, es la evidencia de un narcovideo donde funcionarios y personas muy cercanas al gobierno de Libre negociaban con los narcotraficantes. Entonces, obviamente, esto sí tuvo un impacto muy importante para la democracia en mi país. El pueblo hondureño no quería que continuara el gobierno de Libre y todo el mundo estaba muy pendiente de que, usando las tácticas del chavismo, usando las tácticas del socialismo del siglo XXI, ellos quisieran quedarse en el poder, pero el pueblo hondureño salió masivamente a votar el pasado domingo. Libre no tiene ninguna probabilidad de quedarse en el poder, quedaron en un tercer lugar muy lejano, y tenemos la confianza, después de ver los resultados, por lo menos a lo interno del partido, que el Partido Nacional va a ganar esta contienda a nivel presidencial, a nivel de los diputados y también a nivel de los alcaldes. Entonces, esto va a dar un giro importante a la política y a la estabilidad del país en este momento, y creo que esa fue una de las intenciones del presidente Trump, el poder apoyar a un socio regional importante como es Honduras para los Estados Unidos. ¿Cómo ve el futuro? ¿Qué es lo que han hablado ustedes? Quizás es muy pronto, el futuro de su esposo, ¿qué es lo que va a hacer inmediatamente? Usted de pronto se ve en la política, se ha dado casos en nuestra región, en América Latina, que a veces cuando suceden este tipo de situaciones, quien toma la rienda de la política suele ser la esposa. En este caso, en su familia, ¿qué han conversado al respecto? ¿Cuál es el futuro de Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, sentenciado por narcotráfico, que recibió un indulto de Donald Trump y que ahora está en libertad?
Y lo puedo decir con toda la seguridad, una condena injusta. Mi esposo no es narcotraficante, nunca lo fue injustamente condenado y hoy, gracias a Dios, gracias al presidente Trump, gracias a muchos amigos que nos apoyaron y a todo un pueblo hondureño que estuvo con nosotros, con sus oraciones, hoy él está en libertad y además con su buen nombre restaurado, porque nadie podrá decir que es un narcotraficante si ya se le dio este perdón y se reconoció que era un caso político. Es un poco temprano para nosotros como familia, apenas hoy en la mañana pudimos hablar, pudimos vernos, desde hace prácticamente 4 años no nos veíamos, digamos, ni siquiera en una llamada telefónica, pero hoy pudimos hacerlo esta madrugada, verlo, ver cómo estaba él, que él pudiera vernos a nosotros. Fue un momento muy emotivo, de mucha alegría. Dimos gracias a Dios y pudimos hablar largo rato. Así que no estamos tomando esto un día a la vez. Hay mucho que hacer, hay mucho que decidir para los próximos meses. Lo que sí puedo decirle es que él está ya en un lugar seguro, en libertad, y por el momento no estamos planeando su regreso inmediato a Honduras porque las condiciones aquí no son factibles en su seguridad personal, en su seguridad, en su integridad y además en las amenazas de persecución política que ya han comenzado de parte del actual gobierno que hoy tenemos en Honduras. En cuanto a mí, yo participé en la recién pasada elección, en la elección primaria de mi partido. Participé como candidata a la presidencia, tuve el segundo lugar en esa contienda. Hoy apoyo al candidato de mi partido, al próximo presidente de Honduras, y ya veremos más adelante. Es muy temprano para decir algo. Yo quiero lo mejor para Honduras, sueño con una mejor Honduras y creo que después del domingo el pueblo hondureño habló y vamos a enrutarnos precisamente en esa dirección bajo el liderazgo de nuestro próximo presidente, Nasri Tito Asfura. ¿Qué decir cuando usted ve titulares o lee titulares como este que le voy a citar a continuación? Juan Orlando Hernández, el amigo del Chapo Guzmán y de Marco Rubio. ¿Qué medio lo dice? ¿Quién lo está diciendo? Porque hay una agenda muy fuerte de parte, especialmente de quienes hicieron todo este tipo de persecución política contra mi esposo, una ala fuerte de la izquierda radical latinoamericana, desde Venezuela, Honduras y de muchos otros países que se aliaron para apoyar al gobierno actual, en aquel momento oposición de mi esposo, para comenzar a trabajar con estas situaciones. El juicio de Juan Orlando y este testigo que habló del Chapo Guzmán se basó únicamente en chismes. En chismes, no hubo una evidencia, no hubo una prueba, no hubo una foto, no hubo un audio, no hubo un video, no hubo nada más que una declaración de un hombre, un asesino, confeso, un hombre que tenía un deseo de vengarse de mi esposo porque lo había sacado de Honduras. O sea, él salió y se entregó a la justicia porque sabía que en Honduras no iba a continuar haciendo lo que estaba haciendo, que era actos delictivos. Y por eso él juró vengarse de mi esposo. Así que se inventaron una serie de cosas que desafortunadamente fueron respaldadas por el Estado profundo en Estados Unidos, por equipos de fiscales, incluso agentes de algunas agencias del gobierno, y creyeron las mentiras y no permitieron que las evidencias verdaderas del trabajo que sí había hecho mi esposo de apoyar la lucha contra la criminalidad organizada. Dígame usted, Estados Unidos, el país más informado del mundo, ¿iba a permitir que alguien ligado al narcotráfico fuera a la CIA, fuera a la DEA? ¿Se iba a reunir en la Casa Blanca con los más altos personajes? ¿Iba a recibir la visita de ellos acá en Honduras? No, por supuesto que no. Todo se trató de una conspiración que fue desarrollada cuando ya el gobierno de Biden comenzó a atacar a alguien que había sido aliado al presidente Trump durante ese primer gobierno. Así que no me causa sorpresa porque sé que viene de medios que probablemente manipulan, tergiversan la información, medios que por años han sido pagados para desacreditarnos. Yo tengo ya una lista y la he identificado a lo largo de los años quiénes son, pero lo importante es que la verdad prevalece y hoy nosotros tenemos una extraordinaria oportunidad para, con documentos en manos, con pruebas en manos, mi esposo mismo podrá decir su verdad ante todo el pueblo hondureño y ante el mundo entero. Dos cosas, señora García. Ciertamente, Estados Unidos también condenó a su esposo, con esa certeza que usted habla de que quizás este país que garantiza sus leyes, su justicia, pues también condenó a su esposo a 45 años de prisión, eso por un lado, y
Ya dejó claro usted de lo que había dicho este testigo durante el juicio, implicándolo directamente con el Chapo Guzmán, a su esposo, pero ¿qué hay de la relación que también pues, se habla de Juan Orlando Hernández con Marco Rubio? Yo quiero antes expresarle que mi esposo fue llevado a juicio en el Distrito Sur y es precisamente el Distrito Sur, es precisamente el mismo fiscal que acusó a mi esposo, el que acusó en su momento al presidente Trump, un distrito altamente politizado. Y los fiscales que estuvieron en este caso no tomaron en consideración toda la evidencia exculpatoria, tuvieron unas tácticas dilatorias de entregar la información, era el día que iniciaba el juicio y ellos sabiendo que el abogado había tenido muy poco tiempo, el abogado Stavil, empezaron a enviar más y más información. Así que sí hubo un sesgo negativo contra mi esposo. Otro tema importante, no permitieron que los testigos que nosotros habíamos pedido, el testimonio de los expertos fuera dado, el juez lo excluyó. Entonces no hubo un contexto de la verdad de Honduras y fue condenado por personas que no conocían nada de Honduras, que no sabían nada más que lo que oyeron de mentirosos patológicos que habían sido entrenados para mentir. En relación con la otra pregunta, mi esposo fue presidente de Honduras, tuvo alta relación con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, senadores y congresistas que se reunieron en múltiples ocasiones. Mi esposo es un hombre que tuvo una carrera política muy importante como presidente y tuvo una relación estrecha con funcionarios del gobierno de aquel entonces de Estados Unidos y políticos. Entonces, no veo cuál es la relación en eso, de que lo haya conocido, que sean amigos o no. Lo importante aquí es que ha prevalecido la justicia, que el presidente Donald Trump, que es la máxima autoridad del gobierno de los Estados Unidos, ha extendido este perdón y a través de ese perdón se reconoce esa inocencia, digámoslo así, o esas acciones muy, muy contrarias a la verdad que se hicieron contra mi esposo en una cacería de brujas, en una persecución política, en un evidente caso de lawfare. Señora García, ya usted ha hablado del caso de su esposo, cómo usted lo ve. No puedo despedirla sin preguntarle por el caso del hermano del expresidente Tony Hernández, que sabemos fue detenido en 2018, vinculado también a una organización de traficantes, cadena perpetua. ¿Qué decir con respecto a ese caso? Hemos perdido la comunicación con la esposa de Juan Orlando Hernández. La noticia internacional que le hemos dado aquí a través de NTN 24, ha salido de prisión luego de ser condenado por la justicia estadounidense, 45 años, y haber recibido un indulto por parte del presidente Donald Trump. Ya lo decía la semana pasada el presidente Donald Trump, que había sido víctima de una cacería de brujas. Algunas palabras que ha manifestado y que ha expresado aquí en Ángulo la esposa del expresidente de Honduras, que ahora está en libertad. Dijo que iba a revisar el caso. Donald Trump lo dijo el viernes y el día de ayer ya salió de prisión. Ha recibido este indulto. En todo caso, vamos a agradecer lo que ha sido estas expresiones, esta entrevista que nos ha dado la señora García, Ana María García, aquí en NTN 24, la esposa del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Vamos aquí a un pequeño corte comercial. Volvemos enseguida. Esto es Ángulo. Antes de irnos al corte comercial, estábamos dialogando con la esposa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que ha sido liberado luego de recibir el indulto del presidente Donald Trump, y le preguntaba sobre el hermano del expresidente. Se cortó la comunicación, me refería a Tony Hernández, que fue detenido en Miami en el 2018 tras ser vinculado a una organización de traficantes y cumple condena de cadena perpetua. La decisión del juez Kevin Castell fue el desenlace del juicio en el que Tony Hernández, un exdiputado hondureño, en aquel entonces de 42 años de edad, fue hallado culpable de participar en la importación de 185.000 kilos de cocaína hacia Estados Unidos y también de otros cargos. Estamos hablando del hermano del expresidente Juan
Orlando Hernández, de Tony Hernández. La noticia de hoy, que la estamos tratando aquí en la mesa de debate, Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, ha sido liberado este lunes, lo ha confirmado su esposa hace pocos minutos aquí en Ángulo. Ana García anunció que volvió a ser un hombre libre tras el perdón presidencial del presidente Donald Trump. Según la justicia estadounidense, pues Hernández en su momento, según lo presentó la justicia, había facilitado el ingreso a Estados Unidos de cientos de toneladas de droga y habría convertido a Honduras en un narcoestado, según lo determinaba la justicia estadounidense. Pero el actual presidente estadounidense Donald Trump considera que fue víctima de un montaje de su antecesor, de Joe Biden, y aseguró que en su gobierno se le tendió una trampa al exmandatario hondureño. Vamos a seguir hablando aquí en Ángulo sobre este tema. A esta hora voy a dar la bienvenida a quien integra el panel, quienes integran el panel para entrar en materia de discusión sobre esto que ha sucedido en Honduras. Saludo a Olván Valladares, ex candidato a la presidencia por el Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata y también analista político. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, señor Valladares. También en Honduras voy a saludar a Sergio Vélez, él es politólogo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Es un placer poder debatir temas tan interesantes e importantes para el acontecer hondureño. Gracias a los dos por participar. Voy a empezar con una ronda muy rápida. Empiezo con usted, señor Vélez, sobre, primero, la entrevista que le hicimos aquí a la esposa del exmandatario, las reacciones que ha tenido, las primeras versiones que da sobre este indulto que ha recibido por parte del presidente Donald Trump y también conocer su criterio sobre lo que estamos discutiendo, el indulto y la liberación del expresidente de Honduras, que ayer dejó la celda en la que habitó durante algunos años. Adelante. Bueno, buenos días. Realmente para nosotros esto es un llamado a la atención de las circunstancias y las intríngulis que se viven dentro de esos campos políticos. Recordemos que desde el momento en que es solicitado en extradición, el presidente Hernández es llevado a Estados Unidos y preparado para su juicio. Se dieron circunstancias en las cuales pues las acusaciones venían del gobierno del presidente Biden. Hay circunstancias en las cuales sabemos nosotros que el sistema para juzgar a una persona en Estados Unidos se basa en que el jurado no tenga ninguna información y sobre lo que ellos escuchen durante el proceso se hagan ideas de las circunstancias atenuantes para considerar si es culpable o inocente. Pero partamos de un hecho. El juez Castel no dejó que la defensa presentara situaciones que ponían al presidente en aquella lucha contra el narcotráfico con las circunstancias en las cuales tuvo acercamientos con la CIA, con la DEA, con el Departamento de Estado, con el Comando Sur, no fueron aceptadas. Y desde ahí comienza a plantearse una situación. Si esa era parte de la defensa, ¿por qué no se aceptó? Al final de cuentas, tras los testimonios y las circunstancias que llevaron el proceso, se le declaró culpable con 45 años de prisión. Pero estamos viendo que en este momento la situación cambia bajo una situación de apego a la geopolítica. Lo que está pasando con este indulto llama poderosamente la atención porque Donald Trump está de frente al combate con lo que es el gobierno de Nicolás Maduro, a quienes acusan ya de ser parte de una organización terrorista y de pertenecer al cartel de los soles. Entonces, no podría tomarse a bien que se diera esta situación, dada lo que pasó en la administración Biden, donde ponían de entredicho que como en la primera administración del presidente Trump había trabajado de la mano con el presidente Juan Orlando Hernández, pudiera estar hablando de combatir el narcotráfico si él fue aliado de un narcotraficante. Entonces son las circunstancias que entre los aspectos que denotan las acciones de gobierno del presidente Trump está haciendo lo que para él es correcto, limpiar su nombre porque él no puede soportar el hecho
de que se le diga que trabajó con un narcotraficante y ahora tiene un doble discurso queriendo atacar a otro presidente al cual se le vincula con aspectos de narcotraficante. Entonces, son circunstancias en las cuales tenemos que entender los aspectos en los cuales se fundamentó el gobierno de Biden para empezar el proceso contra Juan Orlando Hernández, y ahora que está nuevamente en el poder el presidente Trump, busca el indulto para poder actuar sin las consecuencias de que se le acuse de favoritismos o de decir de que trabaja con apego a narcotraficantes. Ahora, usted ha sacado algunas cosas importantes, Sergio. Vamos a empezar por una. El pronunciamiento de Donald Trump, que coincidió con las elecciones, además de Honduras, todavía pues estamos a la espera de la confirmación del nombre del ganador, unos resultados reñidos. Ya Donald Trump en su momento expresó su apoyo al candidato Asfura, lo hizo abiertamente. Luego, el fin de semana, también dijo que había sido todo un montaje del gobierno de Joe Biden con respecto al caso del exmandatario de Honduras. El indulto a una persona condenada por narcotráfico, según usted lo ha manifestado y según algunas otras personas también lo ponen sobre discusión, ¿contradice de alguna manera la línea dura que la administración de Donald Trump está llevando a cabo ahora, la lucha contra el narcotráfico en aguas del Caribe? Específicamente, todos estos hechos, ¿cómo se pueden resumir y qué lectura se le puede dar, Sergio? Bueno, entendemos claramente que la política de Estados Unidos a través del señor Trump es hacia ese flagelo enorme que representa circunstancias que en Estados Unidos consideran la vida de muchas personas que caen año con año víctima de lo de las drogas, el aspecto de la violencia desmedida que este tipo de negocio tiene. Y encontremos claro, las circunstancias de las elecciones coincidieron con el movimiento que ya se venía dando en aguas del Atlántico y que la circunstancia es llamada a interés. Recuerden ustedes que por palabras del juez Castel acusó de manera directa de que la organización del Partido Nacional, ¿verdad?, se podía considerar también apegada al crimen organizado, al narcotráfico. Circunstancias entonces que de manera clara, en una elección donde él va a brindar un apoyo a Narri Afura, perteneciente al Partido Nacional, que el juez Castel consideraba también como una narcoinstitución, no podía dejarse al azar el que él no manifestara un apoyo a quien representa ser el candidato de esta institución, porque no puede generar un indulto solamente por las situaciones de limpiar una pelea política entre lo que fue la gobernanza de Biden y su pelea actualmente contra el narcotráfico. Recordemos nosotros que estratégicamente, geopolíticamente, Honduras es un país clave en la lucha contra el narcotráfico, porque se hicieron acusaciones, recuerden de que la señora Bandy dijo de que Honduras se había convertido en un puerto aéreo de tráfico de drogas, haciendo una acusación abierta y velada a la actual organización, al actual gobierno que dirige a Honduras de parte de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Sergio, voy a darle la palabra ahora a Olvan Valladares. Preguntarle, señor Valladares, ¿rectificación política ante una injusticia con el expresidente de Honduras? ¿Cuál es su criterio? ¿O incoherencia total por parte del presidente Donald Trump con la cruzada que lleva en contra del narcotráfico? ¿Cómo lo ve usted? Muchas gracias, NTN. Mire, quiero aclarar que yo no pertenezco al partido del presidente Hernández. Sin embargo, por nuestra relación en el congresos anteriores, cuando él fungía como secretario y después como presidente, yo también ocupé un puesto en el Congreso de la República. Por consiguiente, tengo la oportunidad de analizar esto de una manera un poco objetiva. Número uno, creo que las declaraciones del presidente Trump en relación con el indulto del presidente Hernández han sido muy inoportunas, porque se han mezclado precisamente con un tema de suma controversia en el país, que son las elecciones que estamos a punto de culminar, que se realizaron hace unas 48 horas y que han despertado reacciones contradictorias muy diversas
en relación con esta combinación. Número uno, no nos olvidemos que está pendiente en este momento también la situación de casi más de 1 millón de hondureños que se encuentran radicados en los Estados Unidos, muchos de los cuales no tienen documentación legal. Y entonces Honduras está a la expectativa de que la presidencia de los Estados Unidos pueda conceder una extensión del TPS, que es el permiso temporal de estadía en los Estados Unidos, que lo pueda extender porque este fue terminado el 18 de noviembre. Hay una cantidad de hondureños que están enclaustrados en sus viviendas, no pueden salir a trabajar, no pueden ir al mercado, no pueden hacer absolutamente nada y están en una constante zozobra porque la migración puede caerles en cualquier momento. Localmente, obviamente, aparte del indulto, el respaldo que el presidente Trump ha dado a un candidato en especial y a la condena de un partido, la ratificación de comentarios anteriores en el sentido de que el Partido Nacional es un partido orientado al narcotráfico, son totalmente infortunadas. Y repito, no pertenezco al Partido Nacional, pero me parece que las instituciones no pueden ser calificadas de esa manera tan general. Puede ser que algunos o muchos miembros de un partido puedan incurrir en cosas ilegales, pero no es la institución la que merece eso. Y obviamente muchas personas que sin ser antinorteamericanas guardan también cierto espíritu muy nacionalista, ya consideran como injerencia cuando el presidente respalda abiertamente a uno de los candidatos en contienda, más cuando estos dos candidatos superiores están a 500 votos de diferencia. Que eso es lo que está todavía, pues, este escrutinio en proceso. Me voy a ir a un pequeño corte comercial, regresamos enseguida a estos ángulos con las conclusiones del programa de mis invitados. Volvemos. Tiempo de las conclusiones en ángulo de mis dos invitados, 40 segundos para cada uno sobre el caso de Juan Orlando Hernández de Honduras. Salió de su casa así, encadenado, llevado a prisión en Estados Unidos, ahora indultado por Trump y libre. Empiezo con usted, Olvan Valladares, muy brevemente. Adelante. Sergio Vélez, empiezo con usted. Adelante. Sergio Vélez. Sergio, ¿me está escuchando? Sí, lo escucho. Bueno, vamos a tratar de restablecer. Sí, adelante, por favor, con su conclusión, muy brevemente. Bueno, voy a ser claro, preciso y conciso. Desde que llega la administración de Trump, se hicieron esfuerzos porque los diferentes gobiernos de Latinoamérica tuvieran una cercanía. Honduras rechazó la llegada del señor Marco Rubio. Vemos nosotros que así algunos países de la línea de izquierda en concepto de ideología lo hicieron. La intromisión del gobierno de Trump creo que va buscando apoyar a sus aliados. Si no recuerden cómo apoyó también a lo que iba a ser la candidatura del señor Milei y ya una vez en gestión apoyó y respaldó las acciones que se están considerando. Entendemos nosotros que la línea de izquierda ha venido con ataques directos. El presidente Zelaya fue uno que dijeron que había una lucha contra el imperio y creemos nosotros que las consecuencias de las acciones en Honduras las crearon el mismo gobierno y no pueden negar que el presidente Trump quiere trabajar con amigos y no con enemigos. Gracias. Gracias, Sergio. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Volvemos enseguida. El expresidente Orlando Hernández, condenado por el narcotráfico, libre tras el indulto de Donald Trump. Voy a agradecer a quienes han participado brevemente aquí en Ángulo. Olvan Valladares, gracias por haber estado con nosotros, ex candidato a la presidencia por el partido Innovación y Unidad Socialdemócrata, analista político también. Y mi gratitud para Sergio Vélez, él es politólogo. Muchas gracias a los dos. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido Ángulo. Ustedes sigan con la señal del canal internacional NTN 24.